Bueno, la película que hemos estado viendo eh, trata de la vida de dos amantes que tuvieron esa relación extramarital, en donde estuvieron en un lugar boscoso, donde tuvieron un accidente en el cual resultó muy gravemente lesionado un joven, a cual ellos no, no ayudaron, sino que se determinó para no dejar evidencia en la escena, pues eh, llevar el vehículo y sumergirlo en un pantano para que no apareciera el joven. Y, pero como la película dice que es una situación de un contratiempo, pues así apareció porque resulta ser que la pareja se le dañó el carro, se le dañó el vehículo en medio de esa circunstancia y también apareció un testigo que más o menos pudo notar, percibir que algo no estaba bien y la casualidad del destino, pues llevar esas personas, esos amantes a la casa de los padres sin saber que su hijo tenía esa situación. Bueno, pues la película, el drama es que a pesar de que hubieron ciertas evidencias que el padre pues presentó para una acusación por sospecha, fue descargado, pero en el transcurso de la escena de la película, pues la joven amante quiso en su sentimiento de culpa, quiso resarcir la situación y entregarse a la policía para manifestar su culpabilidad, pero él terminó matando a su amante y finalmente pues los padres lograron descubrir la situación y evidenciar el asesinato de su hijo por parte de este hombre que para mí es un psicópata, una persona sin sentimiento humano porque el joven estaba vivo cuando él lo hundió en el agua, o sea que no se detuvo, tenía un trastorno de conducta muy grave. Y entonces, pues, ahí está la escena, las condenas, yo entiendo, pues, como los padres evidenciaron, pues, con todas las evidencias que pudieron inteligentemente ponerle, trampearle a este asesino y poder grabar toda la situación. Terminó la película poniendo el padre todos los hechos en manos de la policía. En cuanto a qué fue lo que más me gustó de la película, pues la inteligencia de ellos, la lógica para poder ir ibanando la situación de cómo descubrir la muerte de su hijo, porque ya ellos tenían cierta sospecha y aparte de eso, su fuerza para poder llevar a cabo esa ese descubrimiento cuando todo estaba en su contra. Entonces esa parte de esos señores, esa inteligencia, esa fuerza de voluntad para llegar hasta las últimas consecuencias, eso fue lo que me impactó de esa señora, cómo se disfrazó en medio, se camuflajeó como una abogada y en su capacidad, su inteligencia pudo sacarle la información de una manera engañosa a aquel psicópata. Así que eso fue una cosa muy impresionante para mí. ¿Cómo se relacionan los personajes? Bueno, ahí están los esposos, hay relaciones de familia, ¿verdad? Y hay relaciones de amantes,
Eh, la, hay relaciones de cliente y abogados, es decir, que hay un sinnúmero de relaciones entre todos los personajes. Hay relaciones de vecindad, porque hubo un señor que a lo mejor vivía cerca del lugar donde estaban los esposos, que pudo captar algo que no era no era normal, la actitud de los amantes. ¿Y quiénes son los protagonistas? Para mí son los padres. Los padres son los verdaderos protagonistas de esta escena. En cuanto a dónde y cuándo se desarrollan los hechos, bueno, encontramos pues que tiene que ser una ciudad fuera de un estado de los Estados Unidos, y es una es un es una es un tiempo actualizado, porque eh, podemos ver pues una vida normal donde encontramos ya una ciudad modernizada, y entiendo yo que esos son en tiempos recientes de nuestra época. En cuanto a los problemas planteados en esta película, nosotros encontramos varias situaciones. Por ejemplo, nosotros encontramos soborno judicial, cómo se prestan las autoridades a encubrir hechos delictivos porque hay una persona que tiene posición económica. Encontramos infidelidad en la pareja, encontramos la insensibilidad frente a un hecho involuntario que se convierte, que en vez de convertirse en algo para poderlo subsanar, se convierte en algo insensible, como eh, hacer que este joven muriera aun cuando había oportunidad de ayudarlo y de salvarle la vida. También encontramos falsedad, cómo falsearon muchos documentos para que este hombre no fuera incriminado. Encontramos falta moral y ética del abogado, cómo se prestó para hacer tantas cosas, aun cuando se sabía que eso era un hecho evidente, y el encubrimiento. Mucho encubrimiento en esta película que nosotros pudimos ver. Eh, el otro punto es si los personajes sufren algún cambio emocional ya en su conducta, y nosotros podemos encontrar pues que la joven amante pues se sintió muy culpable de la situación y trató de subsanarlo. Sintió mucha depresión después de haber pasado el hecho, y trató de resarcir su culpa. Y igualmente que la señora también sufrió muchos trastornos emocionales como madre. Su padre también sintió mucha impotencia ver el asesino de su hijo pues libre, cuando él sabía, estaba consciente de que ese era el hombre culpable, pero que la justicia no le llegaba. Entonces ese hombre se sintió bien, emocionalmente bien trocado como padre, y, y una situación difícil para ellos. Pero en cuanto al asesino, eh, una insensibilidad inmensa la de ese señor, al que al principio pues él sintió pues remordimiento, pero ese remordimiento no llegó a arrepentimiento ni a resarcir el daño, al contrario lo empeoró. De manera que el problema se resolvió en algunos, porque la muchacha se resolvió tratando de resarcir su daño a el joven y no ocultarlo. La madre se repuso de su angustia emocional. El padre pues con su entereza pues aunque tenía esa angustia, esa impotencia, se pudo reponer frente a esa situación, y lograr el fin que buscaba.
¿cómo es el fin? ¿Cómo es el fin de la película? Pues ya sabemos que esta señora empleó mucha táctica psicológica y una destreza para poder resolver la situación de su hijo, del asesinato de su hijo, que no encontraban justicia, y cómo ella pudo sacar la verdad al asesino y grabarla para entonces presentar una evidencia acusatoria contra el asesino de su hijo. Entiendo que con la evidencia a las policías, pues la película termina en condena con el asesino. Finalmente, ¿qué relación guarda la película con la materia? Bueno, yo puedo ver que en esta materia hay una lógica para seguir un caso, para presentar, para sacar una verdad, una lógica impresionante que usó esa señora para lograr que los datos que él estaba tergiversando, ella poderlos sacar contrario y poder entonces plantear un asunto jurídico, una lógica jurídica donde ella descubre el asesino de su hijo a través de la lógica, y con esa lógica y esa evidencia ella presentar un caso jurídico, es decir, un caso de condena. Así que muy interesante esta película para uno reflexionar sobre la vida social, sobre la vida humana, sobre las capacidades que tienen los hombres, las mujeres para cuando se proponen una cosa, la injusticia, la verdad, cuando tiene que salir a flote, en fin, una gran lección tiene esta película.